Dominicana, muy buenas tardes en este día que es 15 ya, ¿verdad? Nos colocamos ya a la mitad de esta semana, la semana laboral. 15 de mayo, señores, qué rápido avanzamos. Las informaciones del día nos dan cuenta de lo que está ocurriendo respecto a las condiciones del clima. Hay lluvias, muchas lluvias de las que no está fuera. La provincia de Santo Domingo, alerta, en alerta, varias provincias también en el día de hoy. Hay que poner atención a esto y entonces, bueno, las informaciones nos dicen que están en alerta el Distrito Nacional más 8 provincias, alerta verde por las lluvias, operaciones de emergencia, pues así nos lo ha hecho saber. Y por supuesto hay algunas del Cibao Central que están siendo afectadas con todo esto. Y aunque nosotros no lo sintamos mucho, porque a veces vemos la realidad, desde lo que ocurre con nosotros mismos, pensamos como que no pasa nada, señores. Cualquier agüita vieja, mira, le crea situaciones muy complicadas, gente, porque aunque usted no lo crea, y con todo lo parejero que podemos ser, aquí hay mucha gente que es vulnerable y a la mínima lluvia, señores, tienen que salir con la sábana en un canto literal. Así es que a cuidarse, ahí están. Vamos a ver, quizás podíamos, dentro de las limitaciones del tiempo, tener alguna proyección más adelante con algún técnico que nos pueda decir hasta cuándo tendremos esta lluvia, qué es lo que está pasando. Es un mayo raro, porque hace tiempo que mayo no llovía. Sí, es verdad. Pero ahí está Jessy. Saludos, buenos días también para usted, Miguel de la Rosa. Buenas tardes, Ivonne, y buenas tardes a esa audiencia maravillosa que nos brinda el favor de su sintonía. Es verdad, hace tiempo como que en mayo no llovía tanto. Ojalá y podamos hablar en un ratito con Jean Suriel, podría ser Dayanara. Agradecidos también del equipo de producción que son las estrellas detrás de cámara, y por supuesto a todos los que están conectados a través del live de YouTube, que es poniendo ahí Panorama FM, y usted va a estar en sintonía con nosotros y a poder también conectar y poner sus mensajitos, ¿por qué no, de la Rosa? Sí, buenas tardes a toda la audiencia que siempre está aquí esperando a Panorama con el Pueblo. Buenas tardes, Ivonne, Jessy, a todos los muchachos de la parte técnica, pero sobre todo démosle gracias al Todopoderoso que nos permite una vez más estar aquí interactuando con todo el pueblo que sigue a Panorama, señora Ivonne. Sí, bueno, ¿cuál señora? Ivonne. Usted Señorita. Usted no, sin título. No. ¿Por qué al dominicano le gusta tanto un título? Eso es un En tema. todos lados, Mira, aquí en eso es un Europa. tema. No, Claro. no. Doña Ivonne te dicen en Perdóname, Europa. perdón, pero a los dominicanos les encanta un título. Es que necesitan como reafirmación. Es que yo estoy criado a la antica, Ivonne. Yo estoy criado a la antica, entonces se me hace difícil. De la Rosa tiene un tema especial, pero eso es en todos lados. Usted se va a Colombia y le tienen también el título. En Europa es don y doña. A mí me decían doña Jessy cuando yo estuve estudiando en Europa y a mí me parecía extraño. Pues y aquí la formalidad. Pues insisto, aquí a los dominicanos les encanta un título. La gente, tú le dices, ¿cómo usted se llama? Yo me llamo ingeniero fulano de tal, licenciado no sé cuánto, señora, don, señorita, tal cual. Señor, la gente simplemente se le llama por su nombre. Y punto. Pero no, de la Rosa, no hay ningún problema con esto. Riverón se volvió loco. Definitivamente se volvió loco y perdió la perspectiva, digo yo, si a juzgar por las imágenes que nosotros vimos y que han estado, bueno, rodando no solamente a través de las redes sociales, también de muchos medios de comunicación. Ya habíamos escuchado al alcalde Riverón, que también le gusta mucho el protagonismo, ¿verdad? Porque trasciende incluso en muchos casos lo que son sus funciones. En este caso, él está siendo de jefe de migración y la verdad es que fue vergonzoso ver la actitud y más que la actitud, lo que hizo el señor Riverón con unos niños, yo no sé si son indocumentados, no lo sé, no me importa en este caso, lo que me importa es que son unos niños y con las atribuciones, primero que no le corresponden al alcalde, pienso yo, porque son de migración y aún así,
óyeme, violando todas las disposiciones respecto a un supuesto protocolo que hay, respecto al tratamiento que se debe dar con las personas, con las deportaciones, con las repatriaciones o como ustedes quieran llamarlo. Y la verdad, yo no podía ni creerlo. Vamos a conversar un momentito con Riverón. Nosotros ya hicimos un primer contacto porque no entiendo qué es lo que está pasando. Parece que en medio de las preocupaciones que tenemos con el tema migración, con la crisis Haití, estamos perdiendo un poco la perspectiva y muchos dirán, bueno, después nos van a acabar. Yo veo la parte fundamentalmente humana, dramática respecto al tratamiento, sobre todo con esos niños y cómo el señor Riverón, en un exceso que yo me imagino deberá tener algún nivel de consecuencia, bueno, pues agarró a estos muchachitos y él mismo de manera muy violenta, digo, el hecho nada más de mostrarlos y vulnerarlos ya es violencia, pero tendremos que conversar con Riverón a ver qué dice él y sobre todo qué dicen quienes están por encima de Riverón respecto a esta práctica que a mí me pareció no más que vergonzosa, aberrante, irrespetuosa, violenta, dramática. Por favor, no podemos llegar tan lejos. No se debe acudir a la violencia y para poner en contexto esas consecuencias, esas acciones que tú estás mencionando van acompañadas de un discurso de que él le da 4 días a todos los haitianos irregulares que se encuentran en Dajabón. O sea, él está dando un ultimátum como si fuese la Dirección General de Migración. Nosotros tenemos políticas que ha anunciado el gobierno dominicano. Son políticas que están acompañadas por las autoridades competentes. Entonces tenemos que respetar los roles. Usted es alcalde y dentro de los parámetros que se plantearon dentro de esas 15 medidas que anunció el presidente está el acompañamiento con los líderes municipales, los alcaldes, y entonces ese es el rol que deberían ir asumiendo en ese sentido. Tenemos justamente, más que tomar la batuta. Aquí tenemos justamente al alcalde, el alcalde de Dajabón, al señor Riverón. Buenas tardes, Riverón. Bienvenido a Panorama con el Pueblo. Vimos esta tarde, primero vimos el ultimátum que usted había dado efectivamente cuando daba 5 días para que los haitianos en condiciones irregulares salieran del país y decía usted, le escuchamos, que si no usted mismo, a las buenas o a las malas, no entendí cuáles las malas ni cuál es la buena en todo caso, pero después vimos algo que a mí me pareció de verdad bastante fuerte, ¿no? Respecto a unos niños que usted mismo los sacaba. ¿Qué pasó ahí, Riverón? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación además de todo esto? Sí, buenas tardes a cada uno de ustedes. Mira, con relación al tema de los niños, voy a empezar por la última pregunta. Lo primero fue que nosotros no los maltratamos, ni los vamos a maltratar porque debemos respetar primero lo que son sus derechos humanos. Nosotros somos muy cuidadosos con eso. Ahora, hay una demanda del pueblo de Dajabón, quieren acción. No es la primera vez que nosotros sacamos a esos niños que son los delincuentes de aquí de Dajabón. De noche, esos niños duermen, la mayoría, no estamos hablando de ese grupito, estamos hablando de más de 80 menores haitianos que están residiendo en el municipio de Dajabón, se acuestan arriba de las casas, en las casas abandonadas, hacen diablura, consumen sustancias, porque hay niñas también, menores haitianas, que se dedican a la prostitución. Y nosotros definitivamente decidimos tomar una decisión con esto, porque vemos que Conani, que está a cargo de ellos, no lo está haciendo. Nosotros esos niños los agarramos y los llevamos a Migración. Migración tiene una unidad de Conani y ustedes vieron cómo llegaron esos niños. No se les dio golpe ni nada de eso. Sí. Ahora hay niños de esos que andaban hasta con cuchillos. No sé si ustedes se dieron cuenta. No, lo que nos dimos cuenta es la exposición de esos niños y ya eso es violencia en contra de esos niños, Riverón. No sé si usted se ha dado cuenta, pero además que tomase usted atribuciones que probablemente le corresponden como a Conani, o porque las autoridades locales, yo creo que además de la alcaldía, hay otras autoridades locales y las competencias también respecto a estos casos. Estamos hablando de niños, estamos hablando de niñas que son depredadas, no que son prostitutas, porque como usted sabrá, las niñas las prostituyen, ¿ve? Entonces,
sí hubo violencia, probablemente usted no le dio golpes, no los golpeó, pero los taraqueó y los expuso. Y eso nos parece dramático y violento. ¿No le parece a usted? Bueno, yo no lo expuse. Se encontraron unos camarógrafos con esa acción y me grabaron. Ahora, no podía dejarlo ahí. Nosotros no tenemos, realmente no somos migración, no somos el ejército, no somos el CEFRON, pero sí somos el gobierno local. Y los gobiernos locales toman decisiones propias. Eso es bueno que lo sepan, que está en la ley contemplado. Y nosotros, mientras se sigan produciendo este tipo de situaciones, como es la invasión pacífica que hemos estado recibiendo durante algunos años, nosotros vamos a enfrentarla. Hemos dado un plazo de 5 días, ya no son 5, fue ayer que dimos las declaraciones, son 4 días que le quedan a los haitianos que están de manera ilegal viviendo en residencia para que se vayan de manera pacífica a su país. ¿Y qué dicen las autoridades de migración en este caso? ¿Y qué dice la gobernación? ¿Y qué dicen las demás autoridades locales? Porque solo es usted la autoridad en Dajabón. De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros fuimos solo con la policía municipal a darle la información a ellos, pero el próximo martes que pero usted accionó hoy usted accionó con respecto a estos niños, pero además está diciendo que usted va. Los niños yo iba cruzando por el parque, y lo encontré porque había un dominicano también y lo encontré acostado ahí, pero no fue que fue algo premeditado ni nada. Pero usted cree que la forma, y nosotros tenemos las imágenes ahora mismo al aire, ¿usted cree que la forma en como usted está alándolo por el suéter y alando a esos niños no es violencia? Si no es así, Riverón, ¿a qué le llama entonces usted violencia? Usted está violentando, evidentemente, y tenemos el video al aire. Nosotros no lo estamos violentando, porque ellos no son dominicanos, ellos no pueden tener los derechos que tienen los dominicanos. Ellos son niños. Óyeme, aquí yo no sé si son dominicanos, haitianos, italianos. Yo lo que estoy viendo son niños, Riverón, y usted sí no está violentando. El que se sienta afectado, lo que tiene que llevarme a los tribunales, que eso lo hicieron en una ocasión cuando yo empecé a sacar todos los locos de aquí alcalde, que ese es otro problema que tenemos. Le habla Jessy Pérez, gracias por acceder a la llamada. Usted sabe que dentro de las 15 medidas que anunció el presidente está justamente la conversación de los ayuntamientos con la Dirección General de Migración respecto a las mismas zonas, esos que usted está mencionando, donde están ubicados esos haitianos, que muchos de ellos están alquilados en hogares dominicanos. Y se habló de ese trabajo en conjunto por parte de la entidad que le corresponde abordar este tema, que es la Dirección General de Migración. Usted está haciendo ese planteamiento, pero también nosotros hemos estado viendo aquí, y las personas que están sintonizando a través de YouTube, como le mencioné Ivonne, los videos de la manera en la que usted estaba sosteniendo a esos niños, independientemente de que no estén regularizados en el país. ¿Entiende usted que es el trato de acuerdo a el tema de los derechos humanos que debe ser fundamental? De ninguna manera. Nosotros respetamos los derechos humanos. Ahora lo agarré de esa forma porque se iban a escapar. De hecho, se me escapó uno. Usted no está respetando los derechos humanos. Discúlpenos, Riverón. Porque es que tenemos las imágenes de frente. Si me lo cuentan, yo lo dudo porque no podía pensar. Usted incluso hasta le pega a uno de esos niños. ¿Lo estoy viendo ahora mismo? No. Sí. No, doña, no. En ningún momento yo le pegué a ninguno de esos niños. Yo necesito que me responda la parte del trabajo que ustedes deben estar haciendo con la Dirección General de Migración, que es quien tiene la facultad de decidir y sobre todo con la cantidad de días que usted le está dando como ultimátum. Hay coordinación, Riverón, entre ustedes y Migración. Vamos a hacer para el lunes. Ya estamos mandando comunicaciones, porque también vamos a mandar comunicaciones a los dueños de vivienda a través de alguacil, para que no aleguen ignorancia. Vamos a hacer coordinación con la Fiscalía, con Migración, con el Ejército y la Policía. ¿Y si ustedes hablaron con Migración, alcalde? No hablaron con nadie. ¿Cómo fue? Usted como alcaldía habló con la Dirección General de Migración para proceder a estas acciones. Para esas acciones no, porque yo soy gobierno local. No, ay, por Dios. Yo puedo tomar decisiones locales aquí sin tener que transgredir a ningún ciudadano. Y yo
Dije, el próximo martes se cumplen los 5 días, ahí vamos entonces con todo lo que tiene que ver, Claro. ejército, policía, migración. Cuando usted ellos me van a dijo, acompañar. Riverón, Y si ellos no quieren acompañarme, me voy yo solo con los policías municipales. Riverón, cuando usted dijo a las buenas o a las malas, ¿de qué estamos hablando? De que si se niegan, lo sacamos a la mala. ¿Y qué es sacarlo a la mala, Riverón? ¿Hacer lo que usted estaba haciendo con esos niños? No, sacarlo de las casas que están metidos, invadiendo nuestro territorio y mandarlo por migración a su territorio. Eso es lo que vamos a hacer. Buenas tardes, señor Riverón. Le habla Miguel de la Rosa. Adelante, hermano. Por favor, usted me puede decir qué porcentaje de niños haitianos y dominicanos hay en las escuelas de Dajabón. Mira, estamos hablando de que aproximadamente, no te puedo dar un porcentaje exacto, porque voy a caer en errores, pero hay una gran cantidad. De hecho, cruzan mucho la frontera diariamente a nuestro territorio a coger clases en nuestras escuelas. Ok. ¿Hay muchos dominicanos que en la última inscripción que se quedaron fuera o están todos dentro? Pero lo han tenido que meter en colegios privados, con previo acuerdo con el gobierno, porque se han quedado sin cupo en las escuelas Bien, públicas. vamos al punto entonces. Gracias. Suponemos que usted se coordinará con las autoridades, pero mientras tanto, Riverón, no solamente ahí se vulnera y se transgrede las leyes, sino que también la dignidad, porque al final son niños, y ese taraqueo yo creo que desdice mucho lo que deben ser las funciones de las autoridades locales. Gracias, Riverón, por aceptar conversar con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Pase buenas tardes, señores. Ay, Dios mío. Una alcaldía no tiene la facultad para ese tipo de acciones. Absolutamente. Eso debe hacerlo la Dirección General de Migración y dentro de las mismas políticas que anunció su presidente, porque él no es del Partido Revolucionario Moderno, pero dentro de las mismas políticas que anunció el presidente de la República está que sea un trabajo mancomunado entre los ayuntamientos y la Dirección General de Migración. Pero la verdad es que no, esto es un simple ejemplo de lo que hemos visto como acciones y después entonces están diciendo que no se están violando los derechos humanos. Yo creo que eso es una muestra y de esas hay muchas muestras y por supuesto parece que es un tema vedado a través de los medios de comunicación, porque ahora esa agresión que también que trasciende en muchos casos lo puramente verbal también se materializa de otra manera. Pero ¿cómo podríamos nosotros calificar acciones como las que acabamos de ver de alguien que se dice es autoridad local y como autoridad local, entonces él tiene el derecho de violar la dignidad? Una de las cosas pactadas en el día de ayer en ese encuentro histórico, digo yo, del presidente con sus 3 predecesores fue precisamente el tema de la migración, el tema haitiano y de acuerdo a todos ellos, por supuesto, y que tienen que seguir con las, yo no sé si es correcto en este caso decir repatriaciones, pero respetando la dignidad y los derechos humanos. Después se ponen guapitos cuando dice que se están violentando los derechos humanos, pero yo quisiera saber cómo se llama esto en todo caso. Señores, vamos a ver qué es lo que pasó ayer, cuál es la valoración que tenemos del encuentro del día de ayer de los expresidentes. Había muchas expectativas, se acordaron 4 puntos. No sé qué piensan ustedes respecto a estos acuerdos del presidente Luis Abinader, el gran ganador, digo yo, en estos encuentros, y los 3 expresidentes en el día de ayer. Los 4 puntos son la creación de espacios de trabajo en conjunto, ¿verdad? Establecer mecanismos de colaboración entre el gobierno actual y los expresidentes para definir una política nacional coherente, la convocatoria del Consejo Económico y Social, el CES, que era lo que hablaba yo a principio de semana aquí. Usted no puede ser juez y parte. Solamente 15 de los miembros del CES corresponden al empresariado y todos sabemos que el empresariado tiene un gran impacto respecto a la migración en este país. Ellos deben recibir consecuencias. Entonces, ¿de qué manera ellos van a apoyar con la regulación de la migración haitiana en el país si realmente les representa intereses? El otro punto es los informes periódicos que se estarían entregando
conjunto el gobierno con los exmandatarios sobre la seguridad nacional relacionada a la crisis haitiana. Y el último punto que me pareció muy importante y me parece que es lo correcto, la política exterior unificada, que va a impulsar una política exterior de la República Dominicana de frente a la comunidad internacional. ¿Por qué me parece importante este punto? Exterior? No lo entendí. Se impulsará una política exterior unificada, es decir, que ya es el gobierno en conjunto con los exmandatarios como país. Nosotros vamos a tener una posición como país respecto al tema para garantizar que, por ejemplo, y lo que yo les decía a ustedes hace unos días aquí, ¿por qué Amnistía, cuando se anunciaron las medidas respecto al tema salud, salió y pidió inmediatamente que se excluya esa política dentro de lo que se anunció? ¿Y por qué luego que se publicó la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana con el de Kenia para colaborarles con todo lo que se está haciendo en Haití para poder apoyar respecto a la crisis que están viviendo ellos, y que esto de manera inmediata pues pueda, o no inmediata, a largo plazo, como se puede entender, es colaboración? ¿Por qué ahí no salen? Entonces la República Dominicana y esa fijar esa posición, que se vea, porque lo que pasó ayer fue histórico. Estamos hablando de que el presidente Luis Abinader, que realmente ha sido el ganador de esto, porque es el presidente que va a salir a relucir, que unificó a estos exmandatarios en conjunto con el gobierno para poder mirar cuál es la realidad que nosotros tenemos con la migración haitiana en el país. ¿La Rosa? Bueno, definitivamente, sin lugar a dudas, que la reunión de los exmandatarios con el excelentísimo señor presidente Luis Abinader en el día de ayer manda un mensaje claro y preciso, no solamente a la comunidad nacional, sino también a la comunidad internacional, de que la República Dominicana está unificada en cuanto a este tema que no tiene precedente en la historia, pues atenta directamente contra la soberanía de la República Dominicana, pero sobre todo también atenta contra el bienestar y la gobernabilidad del país, el tema haitiano. Yo pienso que fue muy positivo, pienso que de los puntos que salieron estoy de acuerdo con algunos, con otros no estoy de acuerdo, porque tal, como se ha mencionado, entonces podríamos caer que hay personas que están en esas comisiones siendo juez y parte y que tendrían un favoritismo, podríamos decir. ¿Qué comisión? Cuando se habla del SEX. Cuando se habla del SEX. Sí, cuando se habla del SEX, que está compuesto por la iglesia, la sociedad civil. ¿Qué compone la sociedad civil? Participación ciudadana, FIN, las iglesias, el empresariado. Entonces podría haber ahí, y bueno, sin lugar a dudas, un choque de intereses. Es lo que yo pienso. Bueno, yo no sé cuál es en este caso el choque de intereses. El asunto es que ahora queda claro que la reunión va a ser no solamente en el local del CES, sino que pasaría las discusiones al local del CES. A mí lo que me llama la atención es que dentro de los puntos tratados en esa reunión, que no hay duda, fue una reunión histórica, sin dudas, porque el país no ha sido un hito en las últimas 3 décadas, ¿no? Del país, juntar a los expresidentes vivos, como ocurrió en el día de ayer. Entonces eso en sí mismo es sumamente importante, y sí manda un mensaje interesante, en el sentido de que nosotros todavía podemos conversar, podemos quizás ponernos de acuerdo, podemos juntarnos, podemos discutir los temas de nación, que ojalá trascienda lo puramente migratorio o que pueda trascender mucho más allá de la crisis haitiana. Pero bueno, el compromiso que hicieron los expresidentes, los puntos que trataron, sobre todo, a mí me parece sumamente interesante el hecho de que ellos han dicho que, y yo creo que de alguna manera rompió un poco las expectativas, porque lo que decíamos es que iba a ser una reunión puramente informativa, sí, pero más allá de lo que nosotros suponíamos, de ahí salieron otros elementos interesantes. ¿Cuáles elementos? Bueno, el hecho de que primero pasaría al CES y segundo, las relaciones bilaterales que se darían entre los expresidentes, el manejo de cómo fuesen evolucionando las situaciones respecto a Haití y las posiciones unificadas en torno a este tema. Yo creo que eso manda una muy, muy buena señal. Ahora, lo que no me queda claro es qué es lo que va a ocurrir, con qué nos vamos a
quedar. Con los resultados de esas reuniones bilaterales que tendría el presidente con los expresidentes o lo que pueda salir del CES, que es mucho más allá, sin sesgos, de los grupos empresariales. Está también el sector social, está el sector sindical, está la sociedad civil, por supuesto, están las organizaciones no gubernamentales y está un sector del gobierno, porque eso no está diseñado, así lo manda la Constitución del 2010, para que los partidos políticos puedan tener presencia ahí. De todas maneras, vamos a ver qué pasa con esto, y sí me gustó el hecho eso de que las posiciones sean unificadas. Eso de alguna manera es parte de las ganancias que va a tener el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque ahora ahí no hay tutía, ya no pueden venir con posiciones encontradas y ya no pueden venir con algunos discursos que se han estimulado desde los mismos partidos políticos de la oposición. De alguna manera neutralizó un poco ahí el presidente Luis Abinader, pero además me pareció, yo no quiero decir una jugada, porque entonces eso habría que colocarle los elementos de las pifias, pero sí, de tomar la iniciativa en medio de un problema que es un tema de nación. Yo creo que es algo que hay que ponderarle a esa iniciativa al presidente de la República. Vamos a la pausa, Domingo está por ahí, vamos a conversar con él, no sé si se va a referir a este tema o a otro. Señores, aquí estamos de regreso en este Panorama con el Pueblo, en este día jueves. Tenemos a Domingo ahí en la línea en la línea telefónica. No sé si vio los videos del sheriff de Riverón, parecía un sheriff de Riverón, ¿no? En Dajabón, pero bien. Domingo, buenas tardes, mi querido. Buenas tardes, vi los videos. Bueno, saludos a ustedes, a Jessy de la Rosa. Buenas tardes. Un abrazo, Domingo. A nuestra productora de Yanara y el equipo técnico encabezado por Cundo Camarena. Y a todos los seguidores y las seguidoras de Panorama con el Pueblo. Bueno, respecto a los videos de Riverón, antes de referirme al tema central, yo quisiera hoy que ustedes me permitieran referirme a 3 temas. El de Riverón, yo no sé si ustedes pueden intuir que él logró su objetivo y que el hecho de que pueda ser cuestionada la forma en que él está sacando a esos menores de edad de el espacio donde él gobierna. Vedetismo. Voy a decirlo así, él es el gobierno municipal y es la máxima autoridad en ese municipio. Él logró su objetivo de visibilidad porque a partir de la efervescencia, por eso el tema haitiano hay que analizarlo sin pasión y sin posiciones predefinidas, porque eso te posibilita descubrir cosas que si te queda en lo obvio no la va a ver y no se la va a poner en visibilidad a la gente. ¿Qué quiere Riverón? Bueno, ser simpático frente a una efervescencia antihaitiana generada por la abultada migración haitiana. Y eso le da popularidad, y al darle popularidad le genera beneficio político, y él lo logra en la medida en que más visibilidad le den a sus acciones. O sea, el que le dé visibilidad a las acciones de Riverón está ayudándole a él a concretizar sus objetivos, al margen de las violaciones que pueda cometer tratando de manera atropellada a esos menores. Él eso poco le importa. Lo que le interesa es que eso sea visible. Porque ocurre que en toda persecución migratoria hay atropello, hay violaciones a los derechos humanos. No solamente en República Dominicana, en Estados Unidos es más grave. Y en Europa, ni hablar, esa gente
de Melilla, esa frontera en norte, esa frontera sur de España, es una desgracia, y lo propio con Francia. Siempre hay violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es uno persiguiendo a otro. Y en el proceso de persecución siempre se violan las reglas. Y no la estoy justificando. Estoy explicando esto con la menor cantidad de pasión posible. Tratando haciendo un esfuerzo por descomponer el encuentro presidencial de ayer, el encuentro entre presidente y expresidente. Yo creo que se sacaron algunos beneficios importantes. Por ejemplo, el presidente va a compartir el ejercicio de su jefatura de la política exterior del país, lo va a compartir con los otros expresidentes, con los expresidentes, y lo va a compartir en la expresión de la política migratoria, tratando de lograr la unificación de la sociedad dominicana respecto a este tema, que no, la sociedad dominicana, yo no recuerdo que se haya unificado para ningún tema, sobre todo en el espectro político. No se había unificado. Es la primera vez que se logra esto, y con una garantía de permanencia. Cuando ellos acuerdan que mantendrán discusiones bilaterales. Exacto. O sea, que el presidente mantendrá comunicación con los expresidentes para consultas y discusiones respecto a lo que acordaron mantener de manera unificada. Eso es trascendental. El hecho de la apertura del Consejo Económico y Social para que intervenga en esto tiene una única explicación, y es que el empresariado, que tiene un peso importante en el Consejo Económico y Social, el empresariado es impactado por la política migratoria de protección del territorio nacional y de protección de el control el control del territorio nacional a partir de la migración. El empresariado es impactado. ¿Por qué? Porque en los últimos años el empresariado, una parte importante del empresariado ha ido acomodándose a un mercado laboral, a un mercado de mano de obra débil que se lo brinda el migrante haitiano. Y entonces, con la política de restricciones migratorias, este mercado débil de mano de obra haitiana se reduce. Y como ellos se oponen a esa política, bueno, me parece que es inteligente mandarlo a ellos a discutir con el resto de la sociedad en el Consejo Económico y Social, no con el gobierno, porque eso no es un escenario para el gobierno, ¿no? Sí. En este caso, o para los partidos. Para el gobierno sí tiene una parte ahí. No tendrá, pero no es propiamente un escenario del gobierno. Exacto. Porque tiene una participación de sectores diferentes al gobierno, que es mayor que los sectores que representan al gobierno. Entonces, el empresariado va a discutir con los otros sectores que son impactados por la efervescencia
antimigratoria en el seno del Consejo Económico y Social. Si ustedes observan, el primero que planteó eso fue Leonel Fernández. Y no fue porque Leonel Fernández quería que se llevara ahí, no, porque los empresarios fueron a hablar con Leonel Fernández. Y Leonel Fernández lo que expresó desde el principio fue su debilidad con el empresariado. Yo he estado en el PLD, he estado en los gobiernos de Leonel Fernández y conozco de la incondicionalidad de Leonel Fernández frente a los empresarios. A tal punto, bueno, que Leonel Fernández no pudo resolver el problema eléctrico, y hablo de esto porque yo estuve allá adentro, por su falta de carácter frente a los empresarios. Leonel Fernández nunca hubiese construido a Punta Catalina como lo hizo Danilo, porque le tenía miedo al empresariado nacional, un miedo y una incondicionalidad que de ninguna manera resumía dignidad. Y entonces, por eso Leonel Fernández, antes de llegar a la reunión presidencial, lo primero que decía era que eso tenía que discutirse en el CES. ¿Por qué? Porque con eso él le estaba diciendo a esos empresarios que fueron a pedirle a él que asumiera esa posición, que él la estaba asumiendo. Por eso ni siquiera esperó llegar a la reunión. Después en la reunión participó en todas las decisiones, estuvo de acuerdo en todas las decisiones, independientemente de que no se discutiera, de que no se estuviera discutiendo en el Consejo Económico y Social. De esta manera que quiero descomponer lo que fue esa reunión y finalmente... Pero hay un aspecto ahí que a mí me queda, no sé, no le encuentro mucha explicación. O sea, van las reuniones bilaterales, se tomarán decisiones, se compartirán informaciones, se asumirán posiciones conjuntas, que me parecen muy importantes, por un lado, y por otro lado, entonces van al seno del CES, de ahí se supone que tendrán que salir algunas decisiones también. ¿Cómo se va a manejar eso? O sea, ¿con cuál de las... que eso, las reuniones bilaterales le quitan de alguna forma sentido o razón de ser a lo que se va a hacer en el CES, pienso yo. No, porque lo del CES para el asunto de los empleos, de la mano de obra, ahí se está creando un escenario para que los empresarios lleven sus posiciones. Pero irían la sociedad civil, las iglesias, el sector social tendría que ir para que sea. Todo. Entonces, el gobierno no tiene que asumir la posición de Leonel Fernández, o sea, dejarse presionar por el sector empresarial. Ya las presiones, eso es inteligentísimo, de parte del gobierno. Sí, las presiones del sector empresarial no le llegan a él, sino que él la manda al Consejo Económico y Social, y los empresarios van a tener que darle la cara a otros sectores de la sociedad que no están de acuerdo con el HFR que ellos quieren, o sea, que le dejen mano de obra barata por siempre, que es lo que quieren los empresarios, independientemente de que la sociedad dominicana se desgrane o esto sea un desorden, porque ellos son fundamentalmente rentistas, lo que les interesa exclusivamente la ganancia. Si el diablo se tiene que llevar al país, que se lo lleve, porque ellos a final de cuentas lo único que hacen es coger un avión para Miami e instalarse allá y llevarse, de los bancos de aquí, llevarse su cuarto para Centroamérica o para Sudamérica y hacer lo mismo que hacen aquí, hacerlo allá. Huye con tu otro tema, que tiene que dejarle tiempo a los oyentes. Acuérdate que Miguel no nos quiere hacer caso con esta ahorita. Y Domingo, ya tú sabes, dale, Domingo. Y brevemente, Domingo, que me interesa que la audiencia y en nuestro caso también poder conocer ese aspecto. Ayer cuando estábamos hablando respecto a la reunión del presidente y los exmandatarios, hablábamos del CES, y cuando yo mencionaba el CES, usted dijo que si se involucra el CES, se cae todo lo que pueda ocurrir en pro de las políticas que se puedan anunciar. ¿Cuál es su posición en ese sentido? No, porque lo acabo de explicar. Al CES lo único que le interesa es la mano de obra. Exactamente. Al CES no, a los empresarios representados en el CES. Entonces, si involucran al CES, nunca iban a llegar a un acuerdo. Nunca iba a llegarse a nada. Eso es lo que porque nunca se ha llegado a un acuerdo en el CES. El CES es un foro para que la gente lleve posiciones
porque a final de cuentas no se ponen de acuerdo. Ni el pacto Nunca. eléctrico pudo salir de ahí, porque eso no fue pacto ni fue nada, eso fue un desastre. No, hombre, no. Ah. No, hombre, no. Fue una cuestión. Y voy a dejar el tema para mañana porque Bien. yo quiero que la gente hable. Sí, señor. Y ustedes me llaman tarde. Muy bien, así mismo. Mañana entonces nos vamos a reencontrar aquí, mi querido Domingo. Cuídate. Un abrazo, por supuesto. Vamos inmediatamente a tomar las llamadas porque no hemos hecho ese contacto necesario con nuestros oyentes y tienen mucho que decir. Se nos cayó esa, Jessy. Los números, por favor, para recordárselo a la gente. 809-472-9696 y la línea internacional 1-833-706-8434. Y Ya ahí están está. entrando. Buenas tardes. Hola. Hola, Buenas Baja tardes. el volumen Buenas- de su estás? radio. Sí, buenas tardes. Hola. Ramón Fonder de este lado. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Adelante. Bien, una tarde lluviosa, está Sí. romanticona la tarde, está como para cogerlo medio suave hoy. Ah, vamos a cogerlo suave Mira, entonces. esa reunión de ayer, el pueblo la ha calificado como los 4 jinetes del apocalipsis. Ujú. Y realmente es así, porque los 4 que estaban ahí reunidos, junto a uno que ya se murió hace muchísimo tiempo y que debió haberse muerto antes, son los responsables de toda esta migración irregular, no ilegal, irregular que hay aquí en el país, porque los seres humanos no son ilegales en ninguna parte del Así mundo. es, totalmente. Son irregulares, pero no ilegales. Eso, Porque si la correcto. Coca-Cola, que es un producto, anda el mundo entero sin pagar y sin tener visa ni pasaporte, los seres humanos tienen derecho, y yo aspiro a que en algún momento el mundo sea tan libre que los seres humanos puedan coger un avión y ir a cualquier parte del mundo sin tener que pedir permiso. Bueno, gracias, Ramón. Vamos a pedirle a los oyentes, como no tenemos todo el tiempo del mundo, que desarrollen sus ideas, pero sean un poquito lo más, porque a veces nos extendemos mucho. ¿Está bien? Adelante. Bien, Bueno, yo estoy preocupado solo por una cuestión, independientemente de la posición de los presidentes y los expresidentes. ujú. Y es que si hacen una regularización del estado migratorio de los compañeros haitianos, eso le daría pie con bola a que ellos luego puedan naturalizarse según la Constitución Dominicana. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo entiendo que el hecho de que se reúnan esos expresidentes y el presidente actual Ujú. es muestra de madurez política y que este es un país que la democracia impera por encima de todos los intereses partidarios. Sí. Y es algo de un bien común. O sea, nosotros en vez de criticar, en vez de decir que estuvo mal, en vez de decir que no va a salir nada bien, debemos estar tranquilos de que por lo menos están unidos en ese mal común que nos afecta a todos. Entonces todo hay que Ojalá y fuera, si sí. lo hacen malo, si no lo hacen tan bien. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Sin desperdicio esa Buenas llamada. tardes. Hola, buenas tardes. de las Américas. Adelante, querido. Yo estoy de acuerdo con el señor que habló de que el mundo no debería tener fronteras para que todo el mundo entre y sale. Pero siempre y cuando haya control contra aquellos que se meten a delinquir, a hacer cosas inapropiadas, porque el mundo está muy convulsionado y uno no sabe quién entra a su territorio y quién sale. Eso sería importante, pero siempre que den ese control. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones para todos. Para usted igual. Bueno, mire, qué orgullo que nuestros líderes puedan dialogar con respeto y responsabilidad sobre temas tan delicados como es la crisis haitiana. Eso habla muy bien de nuestra democracia y este tipo de encuentros deberían ser más frecuentes porque cuando se dejan los colores políticos de lado, gana el pueblo y eso es lo que se quiere. Decirle, Ivonne, a la población que estemos pendientes a los boletines del Indomet, a ustedes, los medios que nos brindan las informaciones sobre las vaguadas, y que si usted no tiene necesidad de salir a las calles, pues no salga a hacer tapones. De lo contrario, tome su paraguas y cuídese. Muy Pasen bien. feliz resto de la tarde. Gracias, feliz resto de la tarde para usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, Jessy, de La Rosa. Hola, mi ¿Cómo están amor, ¿cómo ustedes? tú estás? Bien, bien. Un abrazo. Todo bien. Qué bueno. Una pregunta, Ivonne, de la Rosa. Dale. Oigan, una pregunta. La pregunta es sincera. ¿Le habrá pedido permiso Riverón a Luis, a Leonel, a Hipólito y a Danilo para tumbarle el protagonismo de este país? Porque Ya, eso era todo. Eso que él hizo pone este país, pone este país en las 4 patas del mundo. Él dijo que no, Como un Fidel. país claro, no era Él dijo Monte que habla. no.
Ramón, él dijo que no. No, pero es que ni sabe lo que hizo. La magnitud de lo que él hizo. Vedetismo. Es un vedetismo, pero que le sale caro al país, a la causa que debería ser la causa de todos los dominicanos, que es eliminar el tráfico de haitianos, porque aquí lo que es un tráfico de haitianos. Bien. Porque Migración y Conani no están haciendo el trabajo. Entonces Riverón sí lo puede hacer. Muy bien, gracias mi querido Fidel, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida, ¿cómo estás? Estamos bien, adelante. Gracias a Dios. Sí, mire, yo le quisiera hablar sobre el tema de la reunión del presidente. ¿Cómo no? Adelante. Que yo, sí, la escuchaba a usted con su comentario y me agradó mucho. Yo pude interpretar que como una señal, en ese encuentro yo pude ver una señal de madurez política, algo que necesitamos para la situación que vivimos con la política migratoria y eso. Y es lo que proyecta estabilidad, tanto para nosotros como también podría proyectarse para otros países. Se podría ver como una oportunidad de avance y de interés para esa problemática haitiana, que yo espero resultados positivos, que esto nos traiga una buena oportunidad en este tema que nos afecta a todos. Muy bien. Perdónenme, discúlpenme que me la llevé, creía que había terminado. Márquenos de nuevo, que alcance el tiempo. Buenas. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, De La Rosa. Buenas tardes. Fidel Guzmán por aquí. Y como el tiempo es corto, como lo ha dicho mi querida Ivonne, yo además solamente voy a decir una sola cosa. Harto estamos de querer regularizar. Y todo aquel dominicano, sea presidente, expresidente, periodista, empresariado que quiere regularización en este país, coño, debe ser declarado, coño, traidor a la patria. No queremos nada de esa vaina aquí, estamos hartos. El que tenga que estar fuera y que no sea legal, es para afuera. Que deje la pasión, Fidel, que ese tema no se puede tratar. Es verdad que no se puede tratar con... Buenas tardes. ¿Qué le pasó a Fidel? Con más buen juicio. Adelante. Ramón, de este lado, Villamella. Sí, adelante. Hay un tapón, Ivonne, aquí en la cabeza del puente de Villamella. Villamella, tapón de madrugada y tapón de tarde. ¿Está lloviendo ahora? ¿Está lloviendo? Cayó una agüita, pero eso no es motivo para que haya un tapón. ¿Usted sabe que desde que caen 2 gotas los tapones recian? Sí. Bueno, si necesitamos otro puente en Villamella, de verdad. Eso sí. Necesitamos otro puente. Sí. No, felicitar al presidente Abinader por esa reunión de ayer, excelente. De verdad que sí, Abinader se las trae. Sabemos que hay algo más oculto ahí que ellos no quieren decir para alarmar a la población, entendemos, pero que resuelvan los expresidentes. Entendemos también que esa dupleta de esos 4 presidentes, eso para la historia, de verdad que sí. Bueno. Y entendemos también que el presidente Leonel Fernández debe asumir el 28 después de esto. Bueno. Sin precedentes. Bueno, yo estaría de acuerdo. Los que no están de acuerdo son el 30% de tasa de rechazo que él pero tiene. Ivonne, porque no soy yo. Bien. Balaguer tuvo tasa de rechazo. ¿O ti se te olvida? No, pero yo no estoy... ¿Pero y qué me importa a mí de Balaguer? Lo que yo estoy diciendo es lo que... Ahora sí. Pero también... Balaguer fue que hizo este país. Hermano, pero ya tú me llevas de una discusión. Usted me preguntó que si yo estoy de acuerdo. Y yo le estoy diciendo que tienen que superar ese 30% de rechazo. Ni siquiera yo he dicho que... pues ya, pues para adelante. Bien, muchas gracias. Ahora él quiere que yo le diga ajá. Y no me quiere oír. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, y a todo el equipo. Buenas tardes. 2 cosas. Le voy a ofrecer la solución al Estado Dominicano para eso de los haitianos. Ajá. Óigame, sí, se pone una oficina en Dajabón, el gobierno central, y saca a todos los haitianos de aquí y los manda para allá. Entonces el gobierno le solicita a los empresarios, a los agricultores, que pidan por a través de la oficina del gobierno los empleados que necesitan y se traen con su carnet regularizado por tiempo específico. Y así el gobierno no tiene ese problema. Para los que tenga control. se les cargan a ellos, y si un haitiano se le escapa a un empresario, entonces el empresario va a pagar todas las consecuencias. Buenas tardes. Lo que se necesita es que todos los dominicanos lo induzcan a trabajar. Buenas tardes. Eso es lo que se necesita. Buenas tardes, mire. Realmente yo no entiendo cómo que tratan de matar la culebra por la cola cuando se sabe que por la cabeza que se mata. Sí. Porque en este caso, por ejemplo,
el gobierno o todos los gobiernos saben cuáles son los grandes empleadores de mano de obra haitiana. Y en vez de amenazar a los pequeños, al quien tiene una casita, a quien tiene una guaguita, a quien tiene un carro o a quien dispone de alguna propiedad, es lo que tiene que llamar a los grandes empresarios del turismo, a los grandes empresarios de empresas constructoras y sentarlos. Y ese ultimátum que dieron, darlo por ahí. Bueno. Señores, necesitamos corregir esto, pero desde arriba, no de abajo. ¿De dónde usted cree que pueden salir los 400,000 hombres que se necesitan para sustituir la mano de obra haitiana? ¿De dónde están? De aquí hay muchos dominicanos, Perdón, muchos dominicanos. ¿Me permites tomar una última llamadita, por favor? Buenas tardes. Aquí hay 8 millones de dominicanos. Exacto. ¿8 no? Buena, ¿me permiten? El censo arrojó 10 y pico y está mal. Este país dominicano, lo que está en teteo y con un motor por esa conchada. Eso es lo que hace el dominicano, no quiere estudiar, lo que quiere estar bebiendo en las esquinas, montando motores. Los haitianos, si le dan oportunidad, se preparan. Eso es inducido, eso es inducido al dominicano. Bien, se acabó. Panorama FM 96.